hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Es para mí una bendición, un privilegio que el Señor me haya concedido estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Yo quiero, antes de comenzar, orar al Señor y pedirle a Él su dirección. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos, porque en tu infinita misericordia nos escogiste. Y ahora, Señor, tenemos el privilegio de adorarte. Señor, en este momento te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor, a la perfección. Pero también rogamos, Señor, que tu palabra que vamos a meditar sea, Señor, para bendición de cada uno de mis hermanos, pero que también, Señor, sea de tu agrado. Danos de tu sabiduría, Señor, para poder recibirla y poderla poner por obra. Bendito Dios, en tus manos preciosas nos encomendamos. Te lo rogamos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, quiero invitarles a abrir la palabra de nuestro Dios en Mateo 28. Y vamos a leer de los versículos 16 al 20. En forma alternada, hermanos, vamos a darle lectura a esta porción de las Escrituras. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, a donde Jesús les había ordenado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hermanos, pues es una porción de las Escrituras muy conocida, la Gran Comisión, pero tiene una gran enseñanza. ¿Sí? Todos nosotros, hermanos, en nuestra vida cotidiana, hemos tenido alguna comisión, ¿verdad? Secular. Yo les platicaba a mis hermanos allá en Ciudad Valles que ¿qué haríamos nosotros, ¿verdad?, si el presidente de la República nos escogiera para algo muy importante? Y algunos de ellos decían, pues nos sentiríamos privilegiados, ¿sí? Nos sentiríamos, ahora sí que afortunados, porque no cualquiera tiene esa oportunidad, ¿sí? Y es algo que puede ser bueno, pero no se compara con la gran comisión, con el gran mandato que nuestro Señor Jesucristo
nos ha dado. Porque estamos hablando del Creador del cielo y de la tierra. Estamos hablando del que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Pero a la vez, hermanos, me da tristeza, porque muchos no valoran esa bendición tan grande de que el Señor nos haya escogido, ¿sí?, para algo muy especial. No es fácil este mandato de nuestro Señor Jesucristo, pero es algo de gran bendición, porque imagínense, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, el Señor lo escogió a usted y a mí. Es por eso, hermanos, que en esta porción de las Escrituras el Señor nos enseña. Vemos aquí el contexto de lo que estaba sucediendo, lo que sucedía en aquel tiempo. Si ustedes leen los versículos anteriores, aquí en este mismo capítulo, se van a dar cuenta de que el Señor Jesucristo había resucitado. Y después de su resurrección, ustedes saben que pues los discípulos se habían dispersado, ¿sí? Cada quien, algunos de ellos volvieron a su vida anterior. Y como dice aquí la Escritura, algunos dudaban de que Él había resucitado. Y he aquí, hermanos, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está la base de nuestra esperanza, está la base de nuestra fe. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, ¿verdad?, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y en base a eso, hermanos, el Señor Jesucristo se reúne con sus discípulos. Y por eso aquí en esta porción de las Escrituras vemos lo que Él nos dice. En el versículo 16 dice la palabra del Señor. Dice: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, se fueron a Galilea, a donde Jesús les había ordenado. Él les dijo, ¿sí?, les dijo que se reunieran ahí. Y vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tenía ese propósito. Y vemos aquí, hermanos, cuál es la base que nuestro Señor Jesucristo tiene para dar este mandato, esta gran comisión. Y eso es lo primero que vamos a ver. ¿En base a qué? Dice nuestro Señor Jesucristo en el siguiente versículo, en el versículo 17, dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Fíjense la base que nuestro Señor Jesucristo tiene para darnos ese mandato. Él dice: toda potestad me ha sido dada. Toda autoridad. ¿Será suficiente para que Él nos dé este mandato? Imagínense, hermanos, la Biblia nos dice que Él hizo los cielos y la tierra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. ¿Sí?
El Verbo es nuestro Señor Jesucristo. Él desde el principio, ¿verdad?, estaba, dice la palabra de Dios, por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Imagínense qué gran bendición tenemos. Y en base a esa autoridad, Él nos da ese mandato. ¿Cuándo nos dio el Señor este mandato? ¿Cuándo Él planeó escogernos? Algunos dicen, no, pues desde que yo creí. Pero no, hermanos. ¿Sí? Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Yo no lo sabía, ni ustedes, pero Él sí. Y su mandato, hermanos, es para que vayamos y hagamos discípulos, pero en base a la autoridad que Él tiene. Ahí en Filipenses capítulo 2 dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo se despojó de su gloria, se hizo semejante a los hombres, ¿sí?, con el propósito de venir a este mundo para salvarnos. Pero al final dice la palabra de Dios que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. En base a esa autoridad, Él nos da ese mandato. Pero tenemos que pensar, hermanos, ¿cómo considero yo ese mandato que nuestro Señor Jesucristo me está dando a mí? Sí. Porque a veces, hermanos, somos dados a mirar a los demás y ver si el hermano o la hermana está cumpliendo. Pero el llamado del Señor es de manera muy personal. Muy personal, hermanos, y por eso es importante que meditemos en este llamado, en esta gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. ¿A quiénes les es dado este mandato? ¿Y cuándo debemos ejercer este mandato? ¿Cuándo debemos obedecer este mandato? La palabra de Dios nos dice ahí, ¿verdad?, que Él nos dio ese mandato en base a la autoridad, a la potestad que el Padre le dio. Y tenemos que ser, ahora sí, conscientes de que ese mandato es de parte de nuestro Dios. Y tenemos que también estar conscientes de que si Dios me está mandando a mí a ir y a ser discípulos y yo no obedezco, es pecado, es desobediencia. Porque ahí no encontramos una opción para decir, pues en cierto tiempo lo voy a hacer, o cuando tenga el tiempo. Ahí nada más nos dice el Señor Jesucristo, por lo tanto, id. No hay cabida para otra opción. Claro está que solamente reciben este mandato los que han nacido de nuevo, los que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Solamente los que han nacido de nuevo. Y por eso es importante, hermanos, que estemos conscientes. Es grave si yo como hijo de Dios he recibido ese mandato y no obedezco. Sabemos que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte.
El pecado trae consecuencias. Pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que sucede en la sociedad. Y se ha minimizado el pecado y llegamos a considerarlo como algo insignificante. Y podemos decir, todos lo hacen. Los hermanos también recibieron este mandato, tampoco lo hacen. Yo puedo justificarme. Pero como Dios es justo, ¿sí?, a Él no se le olvida como a nosotros. Si Él nos llamó, si Él nos escogió, no se le va a olvidar. La palabra de Dios dice que un día daremos cuenta delante de Dios de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Yo no me puedo justificar y decir es que mi esposa, es que los hermanos no lo hacían. Dios me va a llamar a mí de manera muy personal. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predicara este evangelio. Él sabía, hermanos. Él conocía a nuestro Señor Jesucristo. Él es justo. Él es perfecto. Y la palabra de Dios dice que no dará por inocente al culpable. Él siempre que nos escoge o cuando nos llama, a Él no se le va a olvidar. Un día vamos a comparecer delante de Él. Es muy importante, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, en base a la autoridad que le fue dada por el Padre Celestial, nos manda para que vayamos y hagamos discípulos. ¿A quiénes llamó para que cumplan esta gran comisión? A todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Si alguien no ha creído en el Señor Jesucristo, tiene razón en no obedecer. Pero si tú y yo hemos creído, no hay motivo que pueda justificarnos delante de Dios para no obedecer. ¿Sí? Porque ahí vemos la orden de nuestro Señor Jesucristo en esta porción de las Escrituras. En el versículo siguiente, en el 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos lo que vamos a hacer. Primero vemos la base de este mandato, que es la autoridad que recibió de nuestro Padre Celestial, y aquí nos manda. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Un discípulo es aquel que recibe la enseñanza de su maestro y la pone en práctica, y ya cuando ha sido formado, él hace lo mismo. ¿Sí? El discipulado no es nada más una serie de lecciones y ya terminamos. El discipulado, hermanos, es toda la vida. Si usted es un discípulo de Cristo y está discipulando a alguien, la persona que ha sido discipulada termina ese ciclo de discipulado, ya es un discípulo, pero debe aprender a hacer lo mismo. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas nos dice que nuestro Señor Jesucristo llamó a los 12 discípulos para que estuvieran con Él y después enviarlos a predicar. ¿Sí? Estuvieran con Él, ¿para qué? Para recibir la enseñanza de Él. De manera personal, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, modeló la manera en que ellos deberían discipular a otros.
Si vemos en la oración, dice la Biblia que muy de mañana. Y luego salía por las ciudades y aldeas a predicar el Evangelio. Regresaba, dice la Biblia, siendo aún muy oscuro. Y después de terminar, dedicaba más tiempo a la oración. Ese es el modelo que debemos seguir. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para ir y hacer discípulos. El apóstol Pablo se pone como ejemplo ahí en la carta a los Corintios. Y él les dice a la iglesia de Corinto: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. A veces no nos atrevemos a decirle a los hermanos: hermanos, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Porque no nos sentimos capaces o no estamos bien con el Señor. Tenemos alguna dificultad y por eso no queremos pedirles que nos imiten. Pero el discipulado es eso, hermanos, ser modelos a seguir. Modelos en la oración, modelos en la meditación de la palabra, en el servicio al Señor, predicando el Evangelio. Para que los que están siendo discipulados no batallen y sigan practicando esas buenos hábitos espirituales que nos fortalecen y que nos ayudan a estar firmes. Ese fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice la Biblia que después que ascendió al Padre, fueron dispersos y llevaron el Evangelio por todas las naciones. Pero ya estaban ellos preparados. Imagínense, 12 discípulos. Imagínense, para que el Evangelio se extendiera por todo el mundo, la bendición de Dios llegó hasta nosotros. ¿Podrá el Señor usarnos a nosotros? Claro que sí. Porque si nos ponemos en las manos del Señor, podemos, hermanos. Siempre y cuando seamos obedientes. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el pecado es como un cáncer. Y si el Señor me mandó a mí y los mandó a ustedes para que vayamos y hagamos discípulos, tenemos que obedecerlo. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Y Él puede levantar la obra, hermanos. Nosotros no vamos a convencer a las personas. Es Dios. Él es el que hace la obra en los corazones. Nosotros tenemos que ir a sembrar esa semilla de la palabra de Dios. Como lo dice allí mismo Mateo, que el sembrador va y planta la semilla y regresa a su casa y se duerme, pero la semilla, dice, brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Por qué? Porque la obra la hace el Señor y no sabemos cómo. Como cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. La obra la hace el Señor, pero Dios quiere que seamos obedientes, hermanos, a este mandato que Él nos ha dado a través de su palabra. Vemos aquí, hermanos, que en el versículo 19 nos da este mandato. Dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice el 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
el Señor nos enseña qué es lo que debemos hacer, qué es lo que vamos a enseñar. No vamos a enseñar qué soñé, ¿sí? O qué se me ocurrió. Aquí nos da la pauta a seguir, nos enseña qué es lo que vamos a enseñar. Dice, todas las cosas que os he mandado, les vamos a enseñar la obra redentora de Cristo. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que fue muerto, pero resucitó al tercer día para la gloria de Dios. Y que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que vamos a enseñar. No vamos a enseñar experiencias personales. Vamos a enseñar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que hace la obra en los corazones. Nosotros no. Es más, no hacemos absolutamente nada más que compartir la palabra. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. ¿Cuándo hemos visto que un muerto se levante? Solamente Lázaro. ¿Pero porque oyó la voz de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos resucitar los muertos, pero Dios sí lo puede hacer. Pero sí Él nos ha dado esta comisión, ¿sí? En Hechos 1:8 nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es mi poder, ¿sí? Es el poder de Dios, pero yo tengo que ser obediente al Señor. Hermanos, si vieran qué maravilloso se siente cuando uno comparte la palabra de Dios y vemos que Dios toca el corazón del hombre y se humilla delante de él y pone su fe en él. Y debemos darle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el que lo hace, hermano, nosotros no. Dice la palabra de Dios que siervos inútiles somos, porque lo que debemos hacer, eso hacemos. No hacemos más. Pero sí es importante que si ustedes y yo hemos sido llamados por Dios, seamos obedientes. Sí. Seamos obedientes. Porque, como ya les decía, ¿quién nos da este mandato? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo quiere usted presentarse delante de Él? ¿Con las manos vacías? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Sí? Porque el principal propósito por el cual Dios nos llamó es para que seamos para alabanza de su gloria. Y si usted quiere glorificar a Dios, es llevando fruto. ¿Sí? Llevando fruto. No importa que gastemos nuestra vida, hermanos, porque no es más, no es nuestra. Todo lo que somos se lo debemos al Señor. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos llamó. Él nos dio la familia que tenemos. Todo lo que tenemos es de Él. Pero a pesar de ello nos da el privilegio de servirle, de honrarle con nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, que obedezcamos al Señor. Aquí nos enseña qué es lo que debemos hacer. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí en la Escritura está todo lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado que digamos. No tenemos que buscar en otro lado, porque la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice la palabra que más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos?
lejos de Dios. Y cuando la palabra de Dios penetró en nuestros corazones, nos hirió, porque estábamos mal. Nos dimos cuenta que sin el Señor no podíamos hacer nada. Tuvimos que humillarnos, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Él. Y ahora el Señor nos ha dado este privilegio. Y dice la palabra de Dios: si tú recibiste de gracia, da de gracia. Dice otro pasaje de las Escrituras: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú no has creído, no vas a poder. Sí. Pero si tú has creído en el Señor Jesucristo, Él es el que va a hacer la obra. Solamente tú tienes que ser obediente. Pero este mandato es para ti y para mí, si has creído en Él. Y no tenemos que esperar tiempo, porque algunos pueden preguntar: necesito una fecha para decir ya estoy listo, necesito una capacitación. Hermanos, ¿quién es el que nos capacita? El Espíritu Santo. Dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos les dijo: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les enviaré un consolador y Él les guiará, Él les enseñará, y Él es el que nos guía, hermanos. Así es que cuando el Señor nos llama, Él nos da todo lo necesario para que podamos cumplir con ese mandato. ¿Sí? Es bueno, ¿verdad?, que hay hermanos que nos enseñen o que enseñen a otros hermanos, porque es algo básico. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Corintios, ¿verdad?, que desean como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Los nuevos hermanos en Cristo necesitan de esa leche espiritual, y nosotros hemos sido llamados para ello. Por eso es importante que meditemos en la palabra y que enseñemos a otros a seguir al Señor. Es bien importante, hermanos. ¿Sí? Y pues el poder es de Dios. No somos nosotros. El poder es de Dios. Él hace la obra en los corazones. Nosotros, imagínense cómo estábamos. ¿Sí? Cuando nos hablaron quizá una o dos veces, nosotros nos rebelábamos contra Dios. Y nuestra familia pudo haber dicho: ¿cuándo va a creer? ¿Sí? Conocemos a personas que en su vida pasada eran tremendas, y de repente alguien les habló de la palabra de Dios y quebrantó sus corazones, y ahora le honran al Señor. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace la obra, pero yo tengo que ser obediente, ¿sí?, a la palabra de Dios para cumplir ese mandato. Cuando nosotros, hermanos, somos obedientes al Señor, Él nos usa grandemente. Pero, hermanos, cuando Dios nos manda, no nos deja solos. Aquí a lo mejor dicen: no, pues somos poquitos. Igual en Ciudad Valle somos poquitos. Pero si nos ponemos en las manos de Dios, Él puede hacer grandes cosas. Él, porque nosotros no. Dice la palabra de Dios: porque sin Él nada podemos hacer. Así es. ¿Sí? En ese sentido sabemos que tenemos que depender del Señor. Vamos a leer la última parte del versículo 20. Dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será suficiente la promesa del Señor para poder animarnos y empezar a servir al Señor haciendo discípulos?
Imagínense, hermanos, Él va a estar con nosotros. De hecho, Él está con nosotros. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Moisés? Y humanamente Moisés dijo: Señor, yo no voy a poder ir ante Faraón, porque yo soy falto de palabras, no voy a poder. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Ves, Moisés? Yo voy a ir contigo. Moisés dijo: pues así sí. Pero es triste porque a veces, aun cuando sabemos eso, hermanos, no lo hacemos. El Señor va a estar con nosotros no nada más un tiempo, todos los días y por toda la eternidad. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted tiene la vida eterna y la presencia de Dios va a estar con usted y conmigo por toda la eternidad. ¿Por qué creen que Pablo decía: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estoy vivo, Él está conmigo. Y si parto de aquí, Él está conmigo. Amén. Pero el problema es que a veces nosotros fallamos. Pero Él nunca nos falla. Sí. En el amor del Señor, hermanos, yo les invito a que seamos obedientes al Señor. Porque la desobediencia es pecado, hermanos. No le podemos llamar otra cosa. ¿Sí? Fue lo que hizo Adán y Eva. Desobedecieron. ¿Sí? Fue lo que hicimos nosotros también, por eso estábamos lejos de nuestro Dios. Pero cuando creímos en Él, allí Él nos perdonó. Y ahora tenemos una esperanza eterna. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice que Dios nos escogió por medio de Cristo y para Cristo. Amén. ¿Sí? Nosotros no, el Señor no nos llamó para satisfacernos nosotros mismos. Por eso Pablo así lo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ahora vivo para Cristo. Si yo estoy viviendo para satisfacer mi persona, estoy equivocado. Porque nada de lo que tengo y de lo que soy ha sido para mí, sino que Dios nos escogió para alabanza de su gloria, para que vayamos y hagamos discípulos. Y dice: a todas las naciones. Claro, vamos a empezar, como dice la Biblia, allí en Hechos 1, en Jerusalén, que es nuestra familia, los que están cercanos. Luego dice Judea, los que siguen, ¿verdad?, en ese círculo concéntrico. Dice Judea, Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. A lo mejor personalmente no podemos ir, pero podemos orar. ¿Sí? Podemos apoyar a alguien que sí pueda ir y que lo haga. Pero podemos, hermanos. Nosotros no, pero Cristo en nosotros sí. Y está en nuestras manos. Y quiero concluir con esto. ¿Estamos obedeciendo este mandato? Cada uno de nosotros lo sabe. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a empezar? Usted dígale al Señor. ¿Sí? Porque el hermano Germán no creo que le vaya a llamar a cuentas. Yo tampoco, ni al otro hermano. ¿Sí? Todos vamos a comparecer delante del Señor. ¿Sí? Y hermanos, es una bendición servir al Señor. Y
Y qué maravilloso sería, ¿verdad?, que cuando lleguemos allá a su presencia, ¿verdad?, no nos presentemos con las manos vacías. Y que escuchemos aquella voz de nuestro Señor Jesucristo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de nuestro Señor. Hermanos, yo les invito en el amor del Señor para que seamos obedientes a este mandato de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y les siga usando aquí donde Dios les ha puesto. Sí. Vamos a ver. Padre, gracias, porque nos has llamado y nos has dado una gran bendición, un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad, Señor. A nuestro alrededor hay muchas almas que no te conocen, Padre. Muchas de ellas están yendo a la condenación, pero tú nos has puesto, Señor, para que vayamos y hagamos discípulos, que les enseñemos todas las cosas que tú nos has mandado, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre. Te ruego que bendigas a mi hermano Germán y a cada uno de mis hermanos que están al frente, Señor, de esta congregación, y que tú les uses grandemente, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Sabemos, Señor, que tú nos has llamado para que vayamos y hagamos discípulos. Señor, que cada uno de nosotros seamos humildes para obedecer tu palabra. Señor, te ruego, Padre, que tu palabra que hemos escuchado, tu voz, Señor, a través de ella, que realmente la pongamos por obra, Señor. Y que en aquel día cuando tú nos llames podamos presentarnos delante de ti con gozo, esperando recibir, Señor, esos galardones que tú has preparado para todos aquellos que sean fieles, Padre. Gracias, mi Dios, por esta bendición que tú nos has dado de poder meditar en tu palabra. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga.